Los que no estaban en esas clases, la investigación equivale a 10 puntos, lo mismo que pasó en el examen anterior, ¿no? 10 puntos era lo práctico y 10 puntos es el escrito. ¿Ya? Entonces, tienen que exponer, lo van a realizar aquí, tienen ahí diapositiva, lo pueden utilizar, tienen laptop también para prestarse, entonces no papelógrafos ni nada, o sea, tenemos un cachillo a manejar tema de los programas que tenemos a nuestro alcance, eso. Ahora, ¿qué quiero que realicen? Les he dicho ya, tema antecedentes históricos, obviamente, cómo es su modo de organización a nivel interno, tanto nacional, departamental, todo eso tienen que averiguar. ¿Qué niveles hay en el caso del magisterio y al sector salud? Por ejemplo, el tema de sueldos también lo pueden mencionar. ¿Qué nivel cómo es su tema de jerarquía? Eso, ¿está bien? Todo eso. Este tema acabaremos hoy día y aquí vengo el otro. Sí. ¿No está el José Luis? Media hora vamos a avanzar. Se fue, no sé a dónde. Sí, ¿no? Sí. Él de dar a sacar su bonito. Esta parte la íbamos a llevar a finales, pero prefiero acabarlo ya. Ya estamos hablando de formas de gobierno. Y el gobierno ser parte de, que hemos dicho, del órgano ejecutivo, tiene gran relación. Una pequeña parte también vamos a avanzar lo que es el derecho administrativo, porque por el tema de la administración y responsabilidades que tiene cada funcionario público. Es decir, que nadie está exento de responsabilidades, desde el presidente hasta alguien que entra solamente por contrato. Ya, eso es lo que vamos a llevar. Un poco vamos a llevar, no a fondo, pero conocimiento. Solamente esta parte se avanza en el órgano ejecutivo, ya porque es el tema parte del gobierno, que hemos dicho que el gobierno está conformado por presidente, vicepresidente, ministros, a la vez también ahí están las instituciones, los ministerios, también las funciones que desempeñan y el grado de importancia también que tienen, ¿no? Como el que está encargado de administrar los bienes y recursos del Estado. Continúo. No sé cuál hemos mencionado. Una teoría que hay, más se va en el tema de administración, derecho administrativo, por ejemplo, es una de las ramas de derecho, que al ser el Estado tan grande, siempre van a estar un administrador, alguien que he mencionado va a ser elegido por nosotros, es decir, electo en urnas electorales. Ya, por lo menos inicio se va a ser el presidente. A nivel municipal serán alcaldes, serán concejales también. Lo que les explica de sistemas electorales, lo mismo casi se replica, tanto para presidente, alcalde, también gobernador, ¿no es cierto? Los mismos niveles hay. Únicamente que cambia es el tema territorial, es decir, a nivel estado está el presidente, ¿no es cierto? Y a veces escogemos también senadores y diputados, con esa diferencia. Ahora, el tema departamental que elegimos, gobernador, asambleístas también departamentales, digamos, a su consejo igual. A nivel municipal ya interno, que hemos dicho que serían alcaldes, igualmente tienen concejales, ¿no es cierto? Todo municipio a la vez también tiene la potestad de administrar sus recursos a través de sus POAs, de proyectos que se dan a nivel ya sea departamental, municipal o nacional. En el caso de, por ejemplo, el gobierno, cada año siempre se ponen de acuerdo por el tema del plan presupuestario anual, ¿no es cierto? Cada año se ejecuta eso. Ya, ahí igual, pero se tiene que aprobar en la Cámara, en el órgano legislativo, ¿no es cierto? No es que el presidente hace el que quiere, igual tiene nivel de control desde ahí, sobre todo entre legislativo y ejecutivo, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué antecedentes? Hemos mencionado aquí la teoría de Montesquieu, la división de poderes, que ya va ya de la Revolución Francesa. Desde ahí a que se va este modo de esa trinidad de poderes, en nuestro caso eran 4 órganos,
que ya se habla de 4 órganos a partir de 2009. Antes seguíamos siendo república y solamente había 3 poderes. Ya saben cuáles son, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. En el caso electoral solamente había la Corte Electoral, que estaba encargada del tema de llevar a cabo las elecciones. No es que no tenía importancia, sino es que no tenía, digamos, estaba ahí, así estaba organizado en ese momento. Después la han tomado un órgano ya a partir de la nueva constitución. Ya es algo muy de nosotros en el tema de Bolivia. Los demás países siguen manejándose los 3 poderes. Bien. Esa parte. ¿Qué antecedentes se mencionado en la historia de Bolivia? Cuando se determina que el Alto Perú, el territorio llamado Bolivia, primeramente llamado Bolívar, ¿no? Pero después Bolivia en homenaje al libertador. También, cuando decimos el principio de autodeterminación, es decir, ya nosotros determinamos cómo nos vamos a organizar. Obviamente se ha tomado, hemos dicho, la influencia europea al organizarse 3 poderes, y en este caso Bolívar, que sería, por decirlo así, el padre fundador en sí, o libertador en nuestro caso, darnos una constitución que en su momento era muy adelantada para su época. En ese caso, por ejemplo, tenía 4 poderes, para su época muy avanzada, para nosotros que no teníamos ningún nivel de organización en ese momento, ¿ya? Pero es algo que vale mencionar. Porque en esa parte, el órgano de gobierno encargado de ejecutar, ayer lo habíamos dicho, y hacer cumplir las leyes y sentencias emitidas por los otros poderes, ejecutivo, legislativo, respectivamente. Saben que una vez que está aprobada una ley en el órgano legislativo, siempre lo va a publicar ¿quién? El presidente, a través, en este caso, de la Gaceta Oficial, ya que uno no la lee, ¿no? Ya es muy de cada uno, ¿no es cierto? Pero ya al ser ya aprobada y luego promulgada por el órgano ejecutivo, ya entra en vigencia y es de obligatorio cumplimiento. ¿Bien? También hay proyectos de ley que se tratan tanto en la Cámara de Senadores y de diputados, pero estos a la vez siempre van a estar promulgadas siempre por el presidente, es decir, el órgano ejecutivo. También, como ya mencioné, sus funciones del órgano, ¿qué son? Esta para nosotros. Políticas y administrativas, sobre todo, entre las están las de colegislar, ejercer y tomar iniciativa con proyectos de ley, como les digo, en los debates, ya sea en los debates legislativos, como también con sus propios ministros, ¿ya? Eso ya es mucho del tema de coordinación, tanto con los ministros a nivel de órgano ejecutivo, y también que debates o tal vez coordinación también para algunas leyes, que a veces hay leyes que pueden pasar tantas cosas, por decir, de saber, en un tiempo había cuando se estaba quemando los bosques y había urgente que por ahí proyectos para ejecutar dinero, ¿no? Para pagar incendios, por ejemplo, eso es urgente. Entonces ahí todos ya tienen que coordinar obligatoriamente, ¿no es cierto? Entonces no podemos dejar pasar esos tipos. Ahora hay otros hechos que son políticos, que son muy aparte, ¿ya? Bueno, ¿saben cómo está ahora el tema por el tema de aprobar dinero, préstamos por el tema de combustible, con esas cosas? Y ahí entra el debate, ¿no es cierto? Que no se está viendo bien dónde se ve el dinero, que así, en esos debates, que ya entran en un tema más político. Pero también hay momentos de suma urgencia que ya en esa parte obligatoriamente ya tienen que entrar en coordinación y para poder así avanzar, no estancarse. En esta parte, las funciones administrativas, en este caso que al órgano ejecutivo son activas, porque se refieren a los actos administrativos en general, ¿ya? Jurisdiccionales, no judiciales. ¿A qué se refiere esto? A lo que al órgano le compete, o sea, solamente a lo que al presidente le compete puede hacer administración. No puede meterse en el órgano judicial, ¿no es cierto? El tema judicial tiene otro de administración a través de jueces fiscales, ¿no es cierto? Entonces, netamente, ten en cuenta.
El órgano ejecutivo es más que todo conocido por el administrador, ¿es cierto? Eso que se quede ya. También, estas reclamaciones controversias despiertan aquellas que deben resolverse en el ámbito de jurisdicción administrativa, lo que debe ser. Ahora, en esta parte, por ejemplo, menciona, artículo 68 del Código Tributario, menciona entre los derechos de los contribuyentes. A la vez también, al ser administrador, siempre va a tener prisión en el tema de los impuestos, ¿no es cierto? De saber administrar por lo menos. Por eso siempre había problemas, o bueno, una de gran desconfianza, por ejemplo, cuando le ha pasado las AFPs, ¿saben? ¿No? Las AFPs a la gestora, ¿no es cierto? Antes había que ver AFPs y Futuro y previsión. previsión, ¿no es cierto? Después que ha pasado, se ha pasado a la gestora. Toda institución pública hoy en día ya tiene que estar obligatoriamente en la gestora. Y nosotros como que tampoco somos la excepción. Obviamente ya en tema amplio, ya había descubierto, ¿no? Por los aportes que había de los que están registrados ahí, de los trabajadores, igual el sector trabajador, bueno, en el trabajo formal tienen, porque ellos sí aportan, ¿no es cierto? Entonces ya no hay, siempre van a estar al tanto de tanto. Ahora, la administración tributaria, que es expresamente cuestiones planteadas por procedimientos previstos. Ahí también entra el tema de los jubilados. Porque cuando tú aportas es para qué, para que tener una jubilación digna, ¿no es cierto? Entonces ya hay una gran desconfianza por todo lo que una persona ha trabajado y en ese caso el órgano ejecutivo ya siempre va, o en este caso tiene un ejemplo que toman en cuenta de la gestora, ¿no? Vamos. La estructura. Aquí voy a darles un ejemplo sobre, no solamente sobre Bolivia, aquí también hay ejemplos en toda Latinoamérica, Estados Unidos, México, ¿ya? Que el Poder Ejecutivo asume, según todos los países, tres formas. Es unipersonal, cuando ejerce el presidente de la República, en los regímenes presidencialistas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, están Estados Unidos, tienen ahí Argentina, México, Ecuador, Chile, etc. Ese conjunto sí lo ejercen el presidente y los ministros de Estado, como en Bolivia también. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Unipersonal en el caso de estos países. Es conjunto si lo ejerce el presidente y los ministros de Estado, como en Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Venezuela, etc. Y es colegiado cuando se encarna un director o consejo, como en Suiza o Rusia antes de su disolución. Está hablando primero aquí, un cuerpo colegiado es como un directorio, ¿no es cierto? No solo una persona. En nuestro caso también aquí es en concurso también, no solamente ejerce el presidente, sino también lo ejercen sus ministros. En el caso de Estados Unidos, si bien son presidencialistas, pero también es un estado federal. ¿Saben qué es federalismo, no es cierto? Lo que es un tiempo a Santa Cruz quería vivir. En ese caso ya no, el presidente ya no puede entrometerse directamente, no tanto como en Bolivia. Ya es un estado federal y el gobernador de cada estado ya está encargado. Más el presidente está más al tanto del tema de la seguridad, de relaciones internacionales, entonces hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Estados Unidos, por ejemplo, es un estado federal, lo mismo México. Eso es ejemplo más que todo voy a dar, para que entiendan la diferencia. Ejemplo, los Estados Unidos mexicanos, en nombrar su nombre real, Estados Unidos de América, hay una gran diferencia de cómo se llevan estos. Les había mencionado ayer que la secretaria allá en Estados Unidos no son ministros, son secretarios de Estado, ¿no es cierto? Hay una personalidad que nadie mencionaba, pero ahí hay diferencias, ¿ya? A nivel estructural. El Poder Ejecutivo en el Estado de Derecho. Estado de Derecho ya está mencionado desde la Constitución. ¿Por qué? Estado de Derecho burgués, en este caso mencionado, pero con esto no solamente el Estado de Derecho. Se basa en principio de distribución de los poderes del Estado. Son limitados en principio de distribución según el cual el Estado son limitados en principio. Esta limitación afecta, en primer término, al Ejecutivo. ¿A qué me refiero a esto? A limitación entre ellos mismos. ¿Por qué?
Bueno, hay muchas, teóricamente vamos a hablar después ya las heridas. Teóricamente, los poderes siempre han existido. O sea, esa idea ha surgido ¿para qué? Para que puedan autocontrolarse y limitarse entre ellos. Es decir, que no, no, si bien un tiempo, tal vez el presidente va a querer lo que quiera, siempre le va a parar el poder primero legislativo, después el judicial. Ahora, si el legislativo también va a querer hacer lo que quiera, por ejemplo, en el caso, un expresidente de nuestra historia ha hecho incluso huelga porque no le dejaban gobernar, que no sabía más que hacer, era Narcís Suazo, antes de que entrara Víctor Paz Estenssoro, ¿cierto? En la crisis que había, no le dejaban gobernar, no había gobernabilidad. El Parlamento estaba bien partido y no había cómo. Pero es un órgano, se dan cuenta, un tema de control. Lamentablemente tienen que convivir entre ellas, pero y coordinar a la vez, obligatoriamente. Y en último caso, el Poder Judicial, que tendría que ser independiente, sobre todo de esos poderes, para actuar en temas de responsabilidades, ya sea, así sea algún diputado, senador o mismo presidente, ya sea ministro, entonces nadie queda exento de la justicia. Un mejor ejemplo les puedo dar por ejemplo, en Estados Unidos. Ahí son más, poder ejecutivo, el poder judicial es más fuerte ahí. No es, en nuestro caso, sabe que está muy, digámoslo ya, hablando de realidad, está muy corrompido, está politizado. Ahora puedes hablar, por ejemplo, también de la Asamblea Constitucional, que muchos críticos le van a decir que es una institución más política, no actúa lo que tendría que ser. Porque, por ejemplo, ayer han visto, ¿no ves? Quien ayer ha declinado de candidatura, el Arce ayer ya ha declinado. Y a la vez también un fallo han emitido el día de hoy, si no estoy mal, en contra de decir que es anticonstitucional la que Evo Morales vuelva a candidatar, ¿cierto? Sin embargo, ya hablando como abogado, si hay voluntad política de volver a querer que vuelva Evo, es decir, si es que pasará, tranquilamente vuelve. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente que ya ha candidateado, ¿se dan cuenta? Ya mucho tiene que ver con la interpretación de la misma Constitución, así también de sentencias que ya están vigentes. Entonces, por eso es que la crítica, si es que si era anticonstitucional, ¿por qué en un momento antes ya ha podido candidatear él? ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la crítica que va a hacer en este caso a él. Estamos poniendo como ejemplo nomás, ¿no? De lo de Sucre. Está más politizado y es, en la realidad, muchas de las cuestiones, ¿no? Como ni hablar de la corrupción, ¿ya? El tráfico de influencia, ya hablando en temas de, ¿no? Estamos hablando de teoría y realidad. En política sí vamos a hablar, ¿ya? Teóricamente es esto, pero en la realidad eso también hay estos detalles y variables, ¿no? Que por eso también hablar en temas sociales y sobre todo en política es muy complicado y complejo, a la vez que es cambiante también, ¿ya? Ya. En esta parte, ya hablando de órganos, primero es la sala de legislación integral reglamentaria de los poderes del Ejecutivo. Confiada al Congreso en asuntos que no caen dentro de la potestad reglamentaria o ser abierta en cuanto a la competencia y forma. Es decir, el Congreso no puede meterse en potestades el Congreso o el órgano legislativo no puede meterse en asuntos del Ejecutivo, ¿no es cierto? Es decir, no puede meterse a organizar un ministerio y no. Estos están divididos y como también el Ejecutivo no puede meterse en nuestros asuntos, ¿no es cierto? No, el presidente no puede ir ahí cuando están tratando una ley ahí a meterse, no. Cada poder está netamente reglamentado y cada uno tiene su competencia. El segundo, el medio ordinario constante de limitaciones. Están en función de control permanente, político, administrativo, financiero que ejerce el legislativo mediante atribuciones de presentación informal e interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que el legislativo, como un órgano de representación, en teoría de nosotros, ¿no es cierto?, cuando estamos elegidos, puede convocar al presidente a hacer informe, ¿no es cierto?, que es su potestad. Porque estamos hablando de un control, ¿no es cierto?, desde eso. Y el tercer medio excepcional reside en juicios de responsabilidades, que les decía, que el Ejecutivo y el Poder Judicial pueden sustanciar conforme a la Constitución, artículos 161 y 84 contra
altos personeros ejecutivos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Bueno, este juicio de responsabilidad lo han visto. Uno de los más, bueno, un ejemplo que quién se ha salvado, así por ejemplo Banzer nunca ha pagado por lo que ha hecho, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? Porque siempre ha estado metido en el poder. Ya hablamos desde el Banzer dictatorial hasta el Banzer democrático, así lo vamos a llamar. Pero siempre está en el poder, entonces nunca ha pagado. Por ejemplo, también en el caso de este año, si es que hace, pero si va a tener el poder, tendría que pagar un juicio de responsabilidad por el tema de corrupción. Quien ha escrito también estos juicios ha sido Yanine Áñez, ¿no es cierto? Tengo el caso Golpe 1, Golpe 2, que todavía están en ese, si sí o no, ¿no es cierto? Que están más politizados esas cosas. Evo Morales igual. Igual. En el caso de él, ya es un tema más en materia penal, el tema de haberse metido con menores de edad, ¿no es cierto? Se estupro. Entonces, el juicio de responsabilidad aquí nos basará netamente a lo que ha hecho como presidente. En este caso, ver el caso del Achacollo, el juicio del fondo indígena, ¿no es cierto? No está esclarecido. ¿No es cierto? Hay muchos casos que se han quedado en ¿qué se dirá? O todavía no están muy claros, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, no hay, eso ya entra el tema político. Ya hablando fuera de la teoría, la realidad, que todavía no hay una independencia como tendría que haber. Marco normativo. Quiere decir, vamos a manejar un poco ya lo que es la Constitución, hablando del artículo 165 de la Constitución, ya sea virtual o como en mí. Desde la Constitución está establecido el tema del marco normativo, composición y atribución del órgano ejecutivo, que dice que está compuesto primero por un presidente, por una presidenta o presidente, hablando ya de igualdad de género, del Estado, vicepresidente, ministros y ministros de Estado, ministras y ministros de Estado. ¿Está bien? 165. 165. Sí. Y ahora sí vamos. Primero, composición y atribución del órgano ejecutivo. Disposición general. ¿Qué dice? Lo primero, ¿no? Está compuesta por un presidente, vicepresidente, ministros y ministros de Estado. Las determinaciones adoptadas por el Consejo de Ministros son de responsabilidad solidaria. Primero, presidencia y vicepresidencia del Estado. Serán elegidos bajo sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Es decir, ella hablaba de cómo van a ser elegidos. Ahora, en el siguiente artículo, en el 67, que es: para acceder a la candidatura de presidente o vicepresidente se requiere cumplir con condiciones generales de acceso público, contar con 30 años de edad cumplidos como mínimo, tal vez ya sea nuestro presidente, en este caso, tal vez Andrónico, sí, que ya está en edad, entonces, tal vez. Aquí entra lo que les mencionaba, ¿no? El periodo de mandato del presidente será de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Ahí les menciona, por ejemplo, la mía, dice, ver sentencia constitucional 0084-2017. Le dan los refuerzos hacia este punto, ¿ya? En el 69, en caso de impedimento o ausencia definida del presidente del Estado, será reemplazada por el cargo de presidenta o vicepresidente. En el caso a falta de la presidenta o presidente del Senado, presidente de Cámara de Diputados, en este último caso se convocará a elecciones, el plazo máximo de 90 días. Aquí está hablando, por ejemplo, el tema de sucesión constitucional, ¿no es cierto? Por eso tenía problema Yanine Áñez, porque no le correspondía, le correspondía a Adriana Salvatierra, ¿cierto? ¿Qué pasó con ella? Igual que ya pasó a lo político, ya, la han metido, ¿no es cierto? Hablando vulgarmente, la han metido. Pero si hablamos desde el normativo, no correspondería.
Realmente una base. Ahora, en el caso de impedimento, claro, no lo hemos visto con esta constitución, lo hemos visto con Tuto Quiroga. En el caso de fallecimiento, con la muerte del general Banzer, le ha sustituido su vicepresidente en ese entonces, es decir, Tuto Quiroga, ¿no? El Kiko. Ahora, si es que en el caso de los peores momentos, siempre hay un plan B, B, si se dan cuenta, A, B, C, D, ¿no es cierto? Después viene el presidente del Senado. Muchos, cuando ese problema que había entre Arce y Evo, ellos decían que quieren que salga Arce para que asuma el presidente del Senado, es decir, Andrónico. Estamos hablando también de sucesión constitucional en el caso de fallecimiento o si es que pasa algo. ¿Ya? En el siguiente parágrafo, en el 2, en ausencia temporal asumirá el presidente del Estado